Inicio saludando a todas las personas trabajadoras de Costa Rica y del mundo en su día, pero también a las personas desempleadas, a las personas desanimadas y excluidas del mundo laboral. La clase trabajadora fue la gran protagonista del siglo XX y lo será también en este convulso siglo XXI. Por eso, en un día como hoy es obligatorio denunciar la precariedad laboral, el subempleo y el empleo informal. Además, reiterar que no es de recibo que en nombre de la tecnología se quieran violentar los derechos laborales y que es una gran paradoja de nuestros tiempos que en nombre del progreso se quiera retroceder en los derechos laborales y en la propia dignidad de las personas. No romanticemos que un adulto mayor tenga que trabajar para comprar sus medicinas o pagar la hipoteca porque no le alcanza la pensión. Tampoco que la niñez y la adolescencia tengan que hacerlo. Para el mundo del trabajo, desde esta fracción, ningún retroceso es válido. Por eso, hace un año, nuestra compañera diputada Sofía Guillén anunciaba nuestra oposición al proyecto de jornadas 4x12, innovadora idea que en el resto del mundo ha sido desechada y hoy la quieren volver a vender como la gran solución. Hoy reafirmo nuestra oposición a un retroceso de 100 años en la historia de la humanidad. También hoy se cumple un triunfo para Centroamérica, que fue la derrota de los filibusteros y de William Walker, un triunfo de nuestra región frente al imperialismo y al esclavismo. Imperialismo y esclavismo que lamentablemente en el mundo también goza de buena salud. Nuestro país está en crisis. Vivimos una crisis de desempleo, de inseguridad, una crisis ambiental, educativa y nuestro propio sistema democrático muestra grietas y heridas. Son muchos los incendios todos los días, pero lamentablemente también son muchos quienes pretenden agitar el incendio echándole gasolina, seguramente para reinar las cenizas o escalar en medio del caos. Miremos un momento atrás. Cuando decimos que en nuestro país, en el pasado, hemos podido hacer las cosas distintas, no es chauvinismo vacío o nacionalismo primario. De lo contrario, nuestros antepasados pudieron en diferentes momentos ponerse de acuerdo para que la desigualdad que azotó y azota a nuestra región no se instalara en nuestro país. Lamentablemente, décadas después, esa desigualdad entró a nuestra casa y habita a sus anchas en el territorio nacional. Aquella fue una Costa Rica más pobre, más incomunicada, más desigual, pero que soñó con tener seguridad social universal, con educación pública de calidad, con un sistema energético solidario, con garantías sociales y con el código de trabajo. Es triste y paradójico ver cómo a muchos de los herederos y herederas de esas gestas hoy les estorba este legado y se han vuelto más bien operadores del dogmatismo del mercado, es decir, del neoliberalismo. Habría que recordar quiénes son los responsables de abrir la puerta de nuestra casa a la inseguridad, al narcotráfico, al saqueo ambiental, a la corrupción, al odio y a la agudización de la pobreza. Costa Rica puede perdonar, pero jamás debemos olvidar. Quizás unos versos de una canción de Silvio Rodríguez resuman el estado de indignación de este país contra aquellos que han conspirado por obra y omisión contra nuestro sueño. Dice la canción: en mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Pero no todo está perdido, también nos canta Fito Páez. También la situación actual de nuestro país amerita buscar en la historia para pensar nuestro presente y finalmente transformar nuestro futuro. Las condiciones actuales nos obligan, como dice el presidente de Brasil, Lula da Silva, a unirnos los diferentes para derrotar a los antagónicos. Así que desempolvemos los pactos, ahora sí, de cara al pueblo y por el bien común. Enterremos los pactos sin principio y de puro oportunismo. Los pactos del siglo XXI deben de traer reformas y estas deben de ser feministas, inclusivas, con justicia social y climática. También deben erradicar la corrupción. Apostemos otra vez por la seguridad social, la soberanía energética y la educación pública y de calidad, y claramente un desarrollo sostenible. Retomemos la defensa de la institucionalidad y la democracia como parte de esos pactos.
Cuando señalamos la necesidad de defender la democracia, no lo hacemos de manera crítica ni a modo de eslogan. Somos conscientes de que son muchas las falencias que tiene nuestro sistema, los portillos que a propósito se han abierto para la corrupción y la impunidad. Pero los problemas y retos que tiene la democracia se tienen que resolver desde la democracia misma, no desde el autoritarismo, no desde las salidas fáciles que proponen saltarse los instrumentos legales para luego culpar a otros por su incapacidad para gobernar. Esto a propósito de las declaraciones de la ministra de Planificación, que dijo que lamentablemente el Estado de Derecho obliga a obedecer las leyes. Olvida que gracias a ese Estado de Derecho ya tiene una silla hoy en un Estado costarricense. La sabiduría popular dice que la medicina puede ser peor que la enfermedad o que nos puede salir más caro el caldo que los huevos. Y es que Costa Rica debemos discutir también el desarrollo productivo regionalizado. Si algo tenían claro quienes dieron la tarea de las reformas del siglo XX y de la propia Segunda República, era la necesidad de una estrategia para el desarrollo productivo, económico y social del país, no quedarse limitado a la capital y sus cercanías. Esta estrategia, aún con sus múltiples fallos, nos demostró que como país podíamos soñar con una industria propia, con una producción agrícola diversa, y que asegurarse la soberanía alimentaria era fundamental. Sin embargo, hace 40 años nos implantaron las fracasadas recetas de un sistema neoliberal, recetas inventadas por unos señores de la Universidad de Chicago, reconocidos, entre otras cosas, por apadrinar golpes de Estado en América Latina. ¿Es esto lo que queremos como país, diputadas y diputados? No podemos permitir que las alternativas de empleo en las zonas rurales estén entre las piñeras o el narcotráfico. Las y los habitantes de las costas y áreas rurales han visto cómo año a año pierden calidad de vida, cómo año a año es más difícil acceder a servicios de transporte público, y por producto de un afán fiscalista que privatiza y desmantela instituciones sin importar el costo social. Ningún país desarrollado ha conseguido serlo dejando de lado el agro, abandonando las zonas rurales a la buena voluntad de los grandes negocios. Ningún país desarrollado ha logrado serlo dándole la espalda al campo o a las personas más vulnerables. No podemos dejar de lado la inversión tampoco en infraestructura, y es que la infraestructura en este país lastimosamente parece que se hace con el afán primordial del chorizo y ya después ven a ver si construyen algo. Esa no puede ser la lógica, un país no puede salir adelante con esas características. Y claro, los nuevos pactos del siglo XXI no pueden dejar de lado los derechos humanos. Seguiremos denunciando las negociaciones que por debajo de la mesa usan como moneda de cambio los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Porque el avance de la democracia se da solo cuando se derrota el odio y cuando se derrota el neofascismo, que tiene sus representantes también últimamente en estos tiempos. La defensa y la consolidación de los derechos humanos pasa también por la protección de la seguridad social, llevar a la Caja Costarricense de Seguro Social a seguir ocupando un lugar referente en el mundo en materia de la cobertura de salud pública, el acceso a la vida digna, la lucha contra la discriminación por orientación sexual, la discriminación por motivos de odio contra la mujer, la población afrodescendiente y los grupos minoritarios. Los recortes en inversión social también atentan contra los derechos humanos. Seguimos viendo con vergüenza cómo en Costa Rica los pueblos indígenas son tratados como ciudadanos de tercera categoría. Lo mismo también la población trans, diputadas y diputados. La lucha por los derechos humanos no es una competencia entre derechos, sino que estos se complementan y dependen unos de los otros para poder gozar de vidas dignas como sociedad. Decía nuestro exdiputado y fundador del partido, José Merino, que tenemos la mano extendida y el puño cerrado. La mano extendida para construir patria y justicia, pero también el puño cerrado para hacerle frente a la traición y a la corrupción. Reiteramos a todas las fracciones legislativas que desde el Frente Amplio encontrarán las puertas abiertas
para construir diálogo, para construir democracia, para construir bien común. A los movimientos sociales, feministas, ecologistas, a las fuerzas sindicales, a los productores patriotas, al movimiento estudiantil, a la diversidad sexual, al movimiento campesino, al magisterio nacional, a los héroes y heroínas de la salud pública, a los comunalistas, a todas aquellas personas que nos recuerdan la importancia de lo colectivo y de lo solidario. Fuerza, compañeras y compañeros. Ni los peores tiempos del bipartidismo lograron derrotarlos, tampoco los lograrán derrotar un aprendiz de dictador. Pero también le hablamos a la gente que está cansada de promesas incumplidas y poses de discurso, que se le va la vida a empresas que no llegan a fin de quincena, que esperan años por una cita en el seguro, que no están dispuestos a permitir que les roben el país en la cara, que este gobierno, como los anteriores, les ha robado la esperanza. Aquí están estas 6 curules. Son de ustedes, compatriotas. Vivimos y compartimos su indignación. No se desanimen, cuenten con el Frente Amplio en la Asamblea, pero también en las calles. Retomar los pactos del pasado para mejorar y avanzar hacia un país que no viva en constante crisis y podamos vivir bien en democracia es el proyecto nacional que venimos proponiendo y vamos a seguir defendiendo. Aquí siempre estarán abiertas las puertas para la esperanza y la lucha continúa.